Radio Encantada no se responsabiliza de las opiniones vertidas en el mismo. Radio Encantada 101.9 presenta Frente a la Verdad, un espacio de opinión, entrevistas con temas actuales e interés colectivo, porque la verdad está en los hechos, bajo la conducción de Hernán Vilema y Vinicio Andrade, por Radio Encantada 101.9. Bien, buenos días Galápagos, en este miércoles 24 de julio del 2024. Un gusto estar con ustedes, amigos radioyentes, en la provincia insular de Galápagos, que sintonizan nuestro programa Frente a la Verdad de este día miércoles. Vamos a tener un invitado especial, vía Zoom, por supuesto, porque está, creo, en la capital de la República, pero el ingeniero Vinicio Andrade pues lo anunciará en unos instantes. Así es que bienvenidos a todos quienes sintonizan la radio aquí en la provincia y también a quienes están en el mundo entero mediante las redes sociales por el Facebook Live. Bien, pues un gusto, ingeniero, a los tiempos compartir esta mesa de trabajo con usted. Buenos días. Buenos días Galápagos, buenos días Ecuador, buenos días a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y qué gusto, Hernán, a los tiempos que te veo. Te me habías perdido por ahí. Me decían, ya lo perdimos, pero bueno, ya estamos aquí. Creo que tenemos un pequeño problema con los micrófonos. Ahí está solucionado acá nuestro técnico. Uy, está haciendo frío aquí en San Cristóbal, ¿eh? Sí. Estamos en una temporada bien fría, con unas pequeñas lloviznas, pero tanto en la mañana como en la noche, un frío helado que estamos atravesando. Y tú en la parte alta igual debe ser inclusive en peores condiciones, ¿no? Más concentrado el frío, sí, la llovizna, una llovizna suave, en realidad no es la grúa normal de todos los años. ¿Cómo están esas carreteras? ¿Ya te han dado mantenimiento? ¿Cómo está la parte, la atención de las vías, de la parte rural? Por lo menos en la vía que yo siempre circulo, Junco, Puerto Chino, digamos el Chino, el recinto, están ampliando. Se entiende que lo que han dicho los técnicos, que van a, por administración directa, a hacer un doble tratamiento, pero va la máquina 2 días, 3 días, regresa y bueno, así ya tienen no sé cuánto tiempo trabajando allí. Esperemos que realmente hagan un buen trabajo, ¿no? Aunque todavía sigue en malas condiciones, no solamente la vía del Chino, todas las vías en la parte rural pues están muy afectadas, y eso que no ha habido grandes lluvias, pero se necesita el trabajo técnico del Consejo de Gobierno, que aún no vemos una planificación seria de parte de la Dirección de Obras Públicas, un cronograma de actividades, de una planificación seria en lo que tiene que ver con mantenimiento vial. Bueno, yo creo que después de la entrevista que vamos a tener con nuestro invitado, para ver si hacemos un pequeño análisis de lo que está pasando aquí en nuestra pequeña isla bonita, en nuestro archipiélago de Galápagos. Sí, en la programación tenemos para el día de hoy como invitado a don Luis Felipe Tillería. Él es un migrante con muchos de nuestros compatriotas ecuatorianos que en su momento salió del país, salió en busca de capacitación, conocimiento en Inglaterra y logró algo que ya mismo se conecta, me dice que unos minutitos, tiene una agenda bien apretada y ya se van a conectar. Algo que me llamó la atención, él llegó a ser, o creo que todavía es, concejal en Londres, en un pequeño municipio de Londres. Entonces, a mí me quedan varias incógnitas que quiero preguntarle a él. Primero, ¿cómo lograr, siendo un migrante latino,
lograr una posición política en una ciudad que tiene una tradición milenaria de dos partidos, el laborista, y no recuerdo cuál es el otro. Y yo le escuchaba en alguna entrevista que manifestaba que llegó siendo independiente, es decir, no llegó cobijado por uno de los dos partidos tradicionales, sino llegó siendo independiente. Entonces, mira, para un latino, que de antemano ya hay ese estigma, ¿no?, de que el latino, en un país del primer mundo como ese, llegar a tener una representatividad política y siendo independiente, son las incógnitas que yo quiero dilucidar con él, ¿no?, para ver cómo fue. Y te comento esto porque, por ejemplo, ¿no?, yo llegué a ser diputado independiente de Galápagos y sé lo duro que es. No es lo mismo que tú llegues cobijado por un partido político con candidato a la presidencia y tú dices, vean, denme el voto que vamos a ir con presidente. No es lo mismo, o sea, independiente es cosa dura. Y peor en un país como del primer mundo como Inglaterra, lograr esos posicionamientos políticos debe ser algo duro. Bueno, realmente el tema migratorio es grande, tanto en Europa como en Estados Unidos. Mira que en Estados Unidos, incluso a nivel de senadores, la Cámara del Senado, tenemos representantes de raíces latinas, ¿eh? Y muy buenos senadores. Entonces, bueno, el voto latino que es inmenso. Claro, en Estados Unidos hay alcaldes, hay senadores, hay... en Estados Unidos jueces, y tuvimos una jueza. Sí. Exacto, o sea, en Estados Unidos como que lo vemos mucho más cercano ese posicionamiento político de los latinos, ¿no? Por la gran cantidad de compatriotas, no solo del Ecuador, sino de diferentes países. Pero justo eso, ¿no? En cambio, imagínate en Inglaterra. En Inglaterra, así es el municipio más pequeño, claro, o sea, lograr un triunfo para representar a la población como edil. Interesante el tema, porque sí, él nos podría explicar cómo fue su trabajo y cómo llegó, ¿no? Y hoy lo vemos que se anuncia, lo vimos en una entrevista en Ecuavisa, se anuncia como posible precandidato a la presidencia de la República. Entonces genera expectativa, ¿no? Genera expectativa, aunque también genera ciertas dudas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando participó por primera vez el expresidente Lucio Gutiérrez. Se lo veía como un outsider, como la persona que venía a solucionar los problemas. Y ya vemos lo que pasó. Después apareció el expresidente Correa, así mismo con un discurso nuevo, gente joven, fresca. Y si bien es cierto, hubo cosas positivas en su gobierno, pero esa burbuja se terminó cuando él terminó su periodo. Y hoy nuevamente lo vimos al presidente Noboa, que llegó con un discurso parecido, como el outsider, el nuevo, la generación. Inclusive yo en este programa lo comparaba con Milei, con Bukele, y ya vemos cómo nos estamos desencantando. Sí. Ya, entonces ya estamos. Ya lo tenemos en línea. Sí, ok. Luis Felipe Tillerías, buenos días, estimado. Buenos días desde aquí, desde la isla San Cristóbal, Galápagos, en la 101.9. Nos podemos contactar con usted. Primero que nada, gracias por esta invitación, haber aceptado a este medio para que la comunidad entera y quienes nos siguen a través de las redes sociales puedan conocer más de cerca. Justo antes de empezar esta entrevista estábamos haciendo comentario con mi compañero de aquí de la mesa, Hernán Vilema, saber cómo fue ese milagro, si cabe la palabra, de que un migrante ecuatoriano haya logrado una posición política en una ciudad de las dimensiones de Londres, sobre todo siendo independiente, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que en Inglaterra hay dos partidos milenarios tradicionales que son los que siempre han tenido este político, pero cómo un migrante independiente logró esta meta. Realmente todavía nosotros no salimos del asombro y por eso bienvenido, y queríamos empezar este diálogo porque usted mismo nos diga quién es Luis Felipe Tillería, y cómo logró esa meta de ser un político, un concejal independiente en un país del primer mundo como es Inglaterra. Buenos días. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Un saludo a un migrante, a nuestros compatriotas que nos ven vía internet en Italia, España, Estados Unidos, en el resto del mundo y en todo el Ecuador. ¿Cómo ocurrió el milagro? Pues como ocurren todos los milagros, con la bendición de Dios primero, la gloria es de Dios, y con mucho esfuerzo. Un esfuerzo que empezó hace 21 años con la decisión valiente de emigrar, y
y con lágrimas en el aeropuerto cuando me despedía de mis padres. Pero también con el esfuerzo de haber empezado de abajo. Cuando yo llegué a Inglaterra para hacer mi maestría, tenía que trabajar desde las 5 de la mañana. Me levantaba a las 4:30 para llegar a trabajar a las 5 de la mañana limpiando oficinas. Y podía estudiar durante el día y luego en la noche podía tener otro trabajito de 3 horitas más de limpieza y así poder costearme la vida universitaria, que normalmente en el primer una empresa formal hace 12 años. Y bueno, también empezamos con un colaborador medio tiempo y bueno, pues poco a poco fue creciendo la empresa. Hoy manejamos varias propiedades en 4 países, tenemos 28 empleados y varias personas que nos ayudan temporalmente, muchas veces a comisión, especialmente estudiantes que nos ayudan a gestionar alquileres y demás. Y bueno, nos decidimos pues en algún momento, después de que tanto nos había dado esa ciudad de Londres, y queríamos devolverle un poquito de lo que nos había dado, y lo mejor era servirle como su concejal para que siga siendo en los próximos 20 años esa ciudad de oportunidades. Porque como ecuatoriano yo sí me había dado cuenta de que los países de oportunidades pueden dejar de serlo si es que uno no le da mantenimiento al sistema político, al sistema democrático. Fíjense que mi papá es chileno y él vino hace 45 años a Ecuador en busca de oportunidades. Porque hace 45 años Ecuador era un país de oportunidades. La gente no se iba de Ecuador cruzando el desierto de Sonora o la selva de Darién para buscar trabajo. La gente en Ecuador no se iba porque lo querían matar. Lamentablemente, en los últimos 45 años, los partidos políticos se quedaron con todo. El estatismo hizo un pacto mercantilista con la derecha cobarde, con la derecha argollera, y el estatismo comenzaba a repartir el naipe y el beneficiario era una derecha coludida, una derecha argollera. Y lamentablemente tenemos el sistema que tenemos hoy, un sistema en donde el Estado es dueño de 370 empresas. 370 empresas, es decir, usted quiere irse a visitar cada empresa pública, no le alcanza un año si se va una empresa por día. Y es lamentable porque eso no ha dejado florecer un sistema, un sector empresarial fuerte. Y lo lamentable es que el Estado ha sido pésimo administrador. Lamentablemente la izquierda en este país ha ganado la batalla cultural. Y digo lamentable porque donde ha gobernado la izquierda no le ha ido bien. Vemos lo que hizo pues con el 4º país más rico del mundo en 1960, que era Venezuela, y hoy vemos a venezolanos con letreros en los semáforos de Quito y Guayaquil diciendo ayúdame, soy venezolano. Sin embargo, y seguimos viendo cómo los cubanos tratan de irse por cualquier vía y llegar a Miami. Lamentablemente, vemos que países que eran más pobres que Ecuador, como Corea del Sur, como Singapur, como Polonia, como Irlanda, como Estonia, como Panamá, como Chile, ahora son de los países más ricos de sus regiones, porque aplicaron las reformas que nosotros venimos a proponer. Nosotros ya no queremos ver las escenas de que en los aeropuertos están niños abrazándose, agarrándole las piernas a la mamá, diciéndole mamá no te vayas, y llorando. Y porque ellos con justa razón quieren irse al primer mundo. Nosotros queremos hacer las reformas que esos países hicieron hace 45 años y que el primer mundo esté aquí en Ecuador, que vayamos todos juntos hacia el primer mundo. Perfecto. De su experiencia, ¿qué mensaje así usted le daría a la juventud que sueña con tener metas parecidas a las que usted tuvo y que lo logró en base al sacrificio, al alejarse de su familia? ¿Y cómo ve el antes, cuando usted se fue aquí de Ecuador? Debe haber sido hace unos 20 años, calculo yo, quizás en la presidencia del expresidente Palacios. Y ahora que regresa, ¿cómo ve todo ese tiempo? ¿Qué es lo que más le impacta de lo que ha retrocedido a nuestro país y que está afectando a las nuevas generaciones que quisieran tener oportunidades para mejorar, para tener un futuro promisorio?
A ver, bueno, lo diferente, yo me fui por primera vez a Estados Unidos a hacer la universidad allá en el año 2000 y recién se estaba eliminando el servicio militar obligatorio. Nosotros, como plan de seguridad, tenemos el plan Artillería contra la Delincuencia. En el plan Artillería contra la Delincuencia, nosotros proponemos que las Fuerzas Armadas se reenfoquen, previo cambio constitucional, que el rol de las Fuerzas Armadas sea el control interno en tiempos de paz. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza, no el doble, 7 veces más grandes. Y Suiza es un país rico, nosotros somos un país pobre. Entonces, no se justifica que si es que no hemos tenido una guerra por 30 años, tengamos unas Fuerzas Armadas tan grandes cuando la guerra está en el frente interno. Entonces queremos reenfocar a esa gloriosa Fuerza Armada al combate interno, a que controlen las calles. A ningún migrante le resulta raro que yo diga que queremos ver tanques de guerra en las calles, porque cuando uno llega a la estación de Milano Centrale, en Italia, uno ve un tanque de guerra ahí al frente y los carabinieri fuertemente armados. Queremos crear como una policía militar. No solo eso, queremos aprovechar a nuestros más de 100.000 reservistas para el control permanente de las cárceles. Cárceles en donde ya dejen de ser los centros de mando de la delincuencia y aparte los presos comiencen a pagar por su comida, vía trabajo. Nosotros queremos concesionarle a que venga una empresa extranjera a usarlos como mano de obra para hacer camisas. Yo creo que hoy por hoy hay muchas empresas socialmente responsables en el mundo que quieran decir, bueno, nosotros estamos enseñándoles a coser a los presos en Ecuador y que ellos paguen pues un salario menor al que puedan conseguir en la región, porque nosotros ya les estamos cubriendo casa y comida a los presos. Entonces, en esa manera los presos también comienzan a ganar su dinerito, los presos comienzan a acumular una bolsa de dinero que se la damos cuando terminen su sentencia. Entonces, cuando salen de su sentencia, no solo que salen habiendo aprendido un oficio, habiéndose rehabilitado, habiéndose dignificado, sino que van a salir con un pequeño capital. Y después, si saben trabajar, ellos pueden luego emprender, luego pueden ser parte de la solución y no parte del problema. Y finalmente queremos que vuelva el servicio militar obligatorio para los jóvenes y la premilitar para los colegios. Nosotros creemos que no tiene nada de malo coger un par de muchachos que estaban fumando marihuana y que se unan al servicio militar obligatorio. Si no están estudiando, no están trabajando, lo que queremos es que aprendan a levantarse a las 5:30 de la mañana, a lustrar sus zapatos, que aprendan a estar bien planchaditos, que aprendan la honorabilidad, a hacer ejercicios, que aprendan un oficio, para que cuando salgan, por último, salgan desintoxicados y que salgan sabiendo un oficio para que puedan ser personas de bien. Queremos devolverle la dignidad a nuestra juventud, las oportunidades. Y finalmente, con este plan de artillería contra la delincuencia, queremos crear la co-cancillería militar. Que venga un militar con rango de ministro, de Relaciones Exteriores, para que pueda hacer convenios con todos los ejércitos del mundo, no solamente con el ejército americano. También puede ser con el ejército de Corea del Sur, con el ejército de Bélgica, con el ejército de Reino Unido, y que puedan darnos cooperación para ganar esta guerra contra el crimen organizado. Y todo esto tiene que tener un marco jurídico que blinde a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y a nuestra policía, porque si es que el día de mañana tienen que abatir a un delincuente en combate, abatir a un enemigo en esta guerra, no pueden ir presos. Tenemos que blindarlo jurídicamente hoy y por los próximos 50 años, para que no venga un Alfaro Vive Carajo Reloaded y los trate de perseguir a quienes ahorita nos están liberando de ese yugo de la delincuencia organizada. Pero ¿qué hacemos con los jueces? Porque la policía, los militares, de hecho, están haciendo una labor titánica,
pero llegan los delincuentes, hay fiscales, jueces que al siguiente día ya los dejan libres, y eso es lo que estamos sintiendo en carne propia. ¿Cómo convencer a la gente de que su plan, que lo menciona aquí, artillería, no sea algo parecido al plan Fénix que dijo el presidente Noboa que iba a ser la solución de los problemas de la inseguridad en el país, y ya vemos que no ha dado los resultados que él en su momento, cuando era candidato y también se lo veía como un candidato outsider, lo planteó? O sea, ¿cómo lograr convencer a la gente de que lo suyo realmente va a dar resultados inmediatos? Porque la delincuencia es algo que debe ser tratado como prioridad. ¿Y qué hacer con los jueces que más se demoran en cogerlos a los delincuentes que ellos soltarlos? Nosotros tenemos un plan en el sector de justicia, tenemos un plan de devolución. Nuestro proyecto se llama la Gran Devolución, no revolución, devolución. Entonces nosotros queremos devolverle a la ciudadanía su capacidad de ejercer justicia, como había aquí en Ecuador hasta 1930. Aproximadamente, desde 1845 hasta 1930, teníamos un sistema de jurados, como hoy lo tienen, o lo siguen teniendo Inglaterra y Reino Unido, y Estados Unidos, en donde el juez corrupto o el juez amenazado no guíe, no sea quien decide. El juez simplemente va a guiar el juicio. Va a decir, tiene la palabra tiene la palabra de acá, le acepto la evidencia, no le acepto la evidencia, puede proseguir, puede hacerle más preguntas, si esa pregunta no le puede hacer. Y quien decide sea la ciudadanía por medio de un jurado de 15 o 20 miembros que son elegidos dentro de la ciudadanía, gente honorable, que siempre va rotando, que siempre va cambiando. Que en casos penales o de narcotráfico pueden ser jurados sin rostro, pero especialmente en temas tributarios, creo que mucho mejor le iría al país. Cuando muchas veces hay empresas que no le han pagado los impuestos al SRI, que esos juicios de nada le sirve a la empresa billetear al juez, porque se le hace 20 veces más caro billetear a 20 miembros del jurado. Entonces creo que en ese sentido podríamos empezar a reformar la justicia. Recuerden que con tillería se acaba la pillería. Perfecto, sí lo escuchamos por ahí. Algo que también manifestó es que el estatismo tiene secuestrado al ciudadano ecuatoriano. En el caso de Galápagos, hablemos algo de nuestra querida Isla Galápagos, el centralismo nos tiene asfixiados. Aquí hay un consejo de gobierno donde impera la mayoría del gobierno central, aún en contra de la voluntad de nuestros alcaldes que nosotros elegimos democráticamente, y la economía de Galápagos depende en un 80% de la actividad turística, y ahora con los indicadores de inseguridad del Ecuador prácticamente estamos pasando unas situaciones bien calamitosas. Ministro de Turismo, de Ambiente, que son ciegos, sordos, mudos a la realidad que vive Galápagos, y realmente estamos pasando una situación bien complicada. ¿Cuál sería su política? Sabemos que está de precandidato a la presidencia. ¿Cuál sería su política pública en temas como estos, de emprendimiento en actividades turísticas, agroindustriales, de producción local? ¿Cómo enfocaría esos temas que son medulares para generar empleo en las diferentes regiones del Ecuador? A ver, en lo primero, nosotros creemos en un Estado limitado, un Estado que sea muy fuerte y muy activo en 4 funciones: seguridad, justicia, salud y educación. Y el resto tienen que manejarlo los privados. Por ejemplo, las 370 empresas públicas, nosotros queremos que se las devuelvan a la ciudadanía. Que, por ejemplo, si alguien nació hasta el día de ayer, pueda ir, y le pongo el ejemplo, Petroecuador, pongamos, que alguien pueda ir a la ventanilla de su banco a decir: muy buena señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Y le dan sus acciones de Petroecuador. Y si él quiere, pues se las lleva a la casa y las guarda en el segundo cajón, y ahí cuando las guardó en el segundo cajón comienza a recibir pues $40, $50 anuales, que por lo menos, de dividendos, que por lo menos le servirán para comprarle un par de zapatitos a los hijos. Ahora yo le pregunto a la gente que nos escucha: ¿cuánto han recibido de Petroecuador en los últimos 45 años? Entonces, una segunda parte del capital accionario, la primera parte pues va a estar en los bolsillos de la gente. La segunda parte va a estar, vamos a venderla a una empresa internacional. Entonces, si la gente no quiere conservar el título accionario,
por último, ahí mismo en la ventanilla dice, sabe que yo no entiendo de acciones, tenga, le vendo mi paquete accionario. Y se lleva a su casa sus 400, 500 dólares y ya. Le tocó Petroecuador, pero le tocó algo. Hasta el momento a la gente no le ha tocado nada. La segunda parte la venderíamos a una empresa internacional de alto calado, tipo Shell, tipo British Petroleum, y que esa empresa nos pinte 20.000 millones por esa segunda parte del capital accionario. Con los 20.000 millones que tenemos en la mesa, que es mucho mejor que los 1.000 millones, que 1.400 millones, que cero este año de Petroecuador, o sea, cero de Petroecuador, vamos a salir a pérdida este año. En lugar del goteo, que nos pinten 20.000 millones de un solo papazo. Con eso podemos hacer no uno, varias troncales de trenes de alta velocidad y dotar al país de infraestructuras del primer mundo. Un tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Imagínense que no solamente que sería más cómodo viajar del centro de Guayaquil al centro de Quito en 1 hora 50 minutos. ¿Cuántos más negocios se podrían hacer? ¿Cuánto más eficiente sería el turismo? ¿Cuánto mejor conectados estaríamos para luego tomar un vuelo para llegar a Galápagos? Esos trenes de alta velocidad no solamente que pueden llevar pasajeros, también pueden llevar carga. Un tren de carga normalmente puede llevar 240 contenedores. 240 contenedores son equivalentes a 600 camiones. Y 600 camiones descontaminando, estaríamos hablando de que se mueven el equivalente a 600 camiones con un solo conductor. Ahí es donde bajan el costo de transporte a todos los productos. Y así podemos tener leche más barata, papa más barata, podemos tener cebolla más barata y el larguísimo etcétera más barato. Y queremos promover el turismo, porque nosotros pensamos que Ecuador está destinado a ser una potencia turística. Por eso nosotros tenemos un plan de que nuestros embajadores y los agregados comerciales sean gente de negocios. Ecuador no necesita estar con embajadores que de alguna manera puedan, en estos momentos, ni siquiera tenemos una amenaza de que necesitemos embajadores para prevenir una guerra. Aquí lo que necesitamos es el cuerpo diplomático enfocado en conseguir negocios y turistas para el Ecuador y por otro lado conseguir cooperación militar para el frente interno. Con lo cual, si ya vamos a crear la co-cancillería para el frente militar, los embajadores tendrían que estar destinados a que Ecuador sea un destino turístico mundial y aparte que Ecuador sea un centro financiero internacional, un centro logístico internacional y un centro tecnológico internacional. Ya, usted decía comprar acciones, pero para eso necesitamos acceder a líneas de crédito, pero a intereses que sean del 1, el 2%, como en el mercado internacional, más aún que estamos en una economía dolarizada. Pero ahorita tenemos intereses de chulquero del 15, 20, 30% que da la banca privada. ¿Cómo lograr en su plan de trabajo, considera algo parecido a dar una ayuda financiera en este sentido? Muchas gracias por la pregunta. No es comprar acciones. Nosotros le vamos a devolver las acciones. El ciudadano no tiene que pagarlas. Porque si Petroecuador es de los ciudadanos, devuélveles, ponle en los bolsillos las acciones. No va a tener que pagar por las acciones. Ya, cada ecuatoriano va a tener una acción en Petroecuador, una acción también va a tener en CENEL y así sucesivamente en todas las empresas públicas. Le vamos a devolver. Ya el Estado no va a ser el dueño. Los dueños van a ser los ciudadanos que van a ser socios directos y otra parte la vamos a vender a empresas internacionales que tienen bastante plata. Ahora, como parte de este proyecto también tenemos que Ecuador se convierta, que es la segunda parte de su pregunta, en un centro financiero internacional precisamente para que se le acabe el oligopolio a esas 5 familias que son dueñas del 90% de los depósitos y cuando es hora de prestarte plata, te prestan al 28% anual. Correcto. Queremos que se acabe eso. Y la manera de hacerlo es dejando que compitan libremente. Desregular la banca para que puedan venir aquí 400 bancos mundiales a competir y que los ciudadanos tengan la oportunidad de endeudarse con las mismas tasas de Europa, Estados Unidos, donde están los bancos más grandes del mundo, y que puedan, algunos que tienen buen historial de crédito y bastantes garantías, al 3-4% anual, o algunos que no tienen mucha garantía, o negocios nuevos al 7-8% anual, o algunos que
eran morosos, pero igual quieren otra segunda oportunidad, que puedan endeudarse al 30% anual si necesitan. Eso hoy por hoy es mejor que endeudarse al 240% anual con el chulquero, que si no pagas te viene con la moto John Jairo y te amenaza. Y claro, John Jairo, el pepudo de la moto, llegando para cobrarte o llegando para extorsionarte, hay muy poquito trecho. Con lo cual yo creo que los políticos, con esas leyes que han hecho, que no permiten la llegada en igualdad de condiciones a la banca extranjera, que tienen un techo no técnico de la máxima tasa de interés, lo que han hecho es empujar a la ciudadanía hacia la clandestinidad. Y cuando lo están empujando a John Jairo, el de la moto, están haciendo el caldo de cultivo para que mañana John Jairo, que ya tiene la estructura para cobrar al braveo, mejor se haga extorsionador. Han sido los políticos los que han hecho este país, que a este país le falte la seguridad, que le falte la salud, que le falte la justicia y que le falte la educación. Queremos que el Estado se reenfoque en sus 4 actividades principales y el resto, donde se hacía billete, donde estaban las mafias, se lo entregue, se lo devuelva a los ciudadanos. Vi en las redes que tienen un programa el día de mañana donde ya se va a hacer la presentación oficial de su candidatura. ¿Por qué movimiento, partido, agrupación política va a participar? Y si es un evento público donde quienes nos están escuchando y se encuentran en la ciudad capital podrían participar a este evento. ¿Podemos saber algo al respecto? Sí, bueno, esperamos que vayan cerca de 500 personas. Creo que vamos a estar apretados porque nos han confirmado ya casi 500 personas. Obviamente me gustaría ver a más ciudadanos allí, si es que se interesan en escuchar este proyecto político. Vamos a hacer la presentación de aquí de Quito. Y en ese sentido, claro que es público, pero les recomiendo que se contacten con nosotros para que no se vayan a quedar fuera. Vayan temprano, el evento arranca a las 5 y se ponen en contacto con alguna de las compañeras que están ayudándonos en la organización. Mis redes sociales son muy públicas, pues Luis Felipe Tillería, la página de Político en Facebook, luisfelipe.tillería en Instagram y lo mismo en TikTok, luisfelipe.tillería, y en Twitter ya saben que soy Lucho Tillería. Me preguntan, ¿dónde es? ¿Dónde va a ser el evento? El evento va a ser en el Hotel Mercury en Quito y arranca a las 5 de la tarde. Respondiéndole al partido, para nosotros, y esto yo creo que a la gente le debería parecer normal, pero me corrigió esto el presidente de un partido político, el director de un partido político. Normalmente los procesos políticos deberían tener la idea de cómo cambiar al Ecuador, pues nuestro proyecto político. Luego tenemos que hacer dirigencia, que son los principales líderes a los que les decimos del proyecto político. Incluimos a los gremios, a los estudiantes, a los transportistas, a los agricultores, a los científicos, a los médicos. Y al final debería poderse, por lo menos, ser independiente. Recuerde que yo gané las elecciones en la ciudad de Londres como independiente. Pero aquí no se puede candidatizarse uno como independiente. Tiene que, como está secuestrada la democracia por los dueños de los partidos políticos, uno tiene que ir a hablar con el dueño de un partido político. Con lo cual, para nosotros eso era lo menos importante y era lo que dejábamos para el último. Y estamos en conversaciones con 4 organizaciones políticas. Tenemos avanzadas con 2 de ellas, muy avanzados con 2 de ellas. Esperamos participar en las primarias de ambas y tratar de lograr una coalición que demuestre que los antiguos partidos políticos, que son y fueron responsables de la esclavitud nacional, no pueden guiar al país por su senda de liberación. Por eso le hemos apostado a los partidos políticos más nuevos para tratar de lograr idealmente una alianza que acoja a este proyecto político que viene de la ciudadanía. Y aclaro una vez más, aunque suene redundante, este no es el proyecto político de un partido. Este es un proyecto político independiente de migrantes, de sectores sociales, de estudiantes, de médicos, de científicos, de gremios, de agricultores, y un partido político que se sienta afín a nuestras ideas de transformación de Ecuador nos va a ayudar. Esperemos que sea más de uno los partidos que se sumen a esta noble causa.
Podemos comprometerlo que en algún momento lo vamos a tener por aquí por Galápagos, visitándonos, conversando personalmente y teniendo este diálogo ya no a 1000 kilómetros de distancia, sino aquí con una tacita de café, con un ceviche de langosta. Sí, Dios mediante, entre septiembre y octubre estaré en Galápagos. Mi esposa no conoce, pues ella es europea, no conoce Galápagos, con lo cual yo creo que sería una buena sorpresa para ella, ¿no? Ok. Luis Felipe, el mejor de los éxitos, y como siempre en los medios el tiempo es nuestro limitante. Sus palabras finales, su mensaje a la juventud, y creemos que hay madera para largo. Lo felicito por ser independiente. Yo también en algún momento tuve una representación política de mi provincia siendo independiente, sé lo difícil que es, pero con coraje, con transparencia y con que se lo logra. Sus palabras finales, mi estimado Felipe. Muchas gracias. Bueno, especialmente a los jóvenes. Jóvenes, se viene una gran devolución del poder para ustedes. Nosotros tenemos el plan de la democracia 3D, democracia directa y digital. Ustedes se han puesto a pensar que si es que quieren comer, ya no tienen que movilizarse al restaurante. Ustedes con Uber Eats tienen en una aplicación, ordenan y les llega la comida. Resolvieron el problema rápido. Se han dado cuenta que si quieren ver una película no tienen que irse al cine y movilizarse. Se van a Netflix y ahí tienen la película que quieren. Ya no tienen que movilizarse para ir a trabajar, pueden teletrabajar porque tienen una aplicación que les permite teletrabajar. Lamentablemente la democracia en Ecuador, como ha estado secuestrada por incompetentes, sigue siendo lenta. Y nosotros queremos cambiar eso. Apostamos a una democracia directa digital, donde cuando sea presidente yo te pueda consultar y decirte, pueblo ecuatoriano, tú quieres que cambiemos el código de la democracia para que ya no haya plancha, sino que se elija un asambleísta por distrito y que hagamos 151 distritos para que cada barrio de Ecuador tenga un asambleísta y que la ciudadanía decida sí o no. Vamos a hacer la democracia más rápida, no te tienes que esperar 4 años, no vas a tener que esperarte 4 años para ver resultados. Cuando los jóvenes estemos al frente del poder, esto va a cambiar. Así funciona en Estonia y en otros países del primer mundo. Es hora de que también comience a funcionar Ecuador. Queremos hacer las reformas que estos países hicieron hace 45 años para ser hoy del primer mundo. Queremos hacer esas reformas aquí para que el primer mundo esté aquí. Que Ecuador vaya rumbo al primer mundo. Muchas gracias. Gracias a usted, Felipe, y reitero nuestro agradecimiento por habernos dado la importancia a un medio de Galápagos y desearle el mejor de los éxitos. Muchas gracias, a las órdenes. Ok, pausa y continuamos. En instantes continuamos con nuestra programación. Cuidar tu salud en Mediden es